Bienvenidos y bienvenidas a Total Fútbol con Teo Sibasno. Hoy vamos a ver a los mejores laterales de toda la historia y carrileros, claro que sí. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Cómo eran? ¿Cómo han sido? Es difícil catalogarlos, pero son 136. 136, sí señores. Los mejores de la historia. Vamos paso a paso. Voy a empezar esta vez al revés, de menos a más. Sí. Ahí lo tienen. En el 136, Thomas Ufaluzzi. 68, lateral izquierdo de la historia, Thomas Ufaluzzi. Volodymyr Bessonov, 68, lateral derecho de la historia, 135 en total de la historia, y el 68 derecho, diestro. Frank Clark, mito, de verdad, impresionante futbolista, el 67 izquierdo de la historia, el 134 en total de la historia. Leo Moura, este mítico Leonardo da Silva, Leonardo Moura, 67 en la posición 67 de la historia, el 133 en global. Y he de decir que ha sido un trabajo fuerte, ha sido un trabajo cansino, ha sido algo maravilloso, duro, muy trabajado. Y le he dado miles y miles no, pero cientos de vueltas y análisis y comparativas de unos a otros, de otros a unos. Ha sido tremendo, durísimo, arduo. Cuando ya creí que la lista estaba, tuve que repetir y repetir. Bueno, 66 como lateral izquierdo de la historia, Jeff Agos, este estadounidense, Jeff Agos. 66 izquierdo de la historia, 132 en global. 66 como izquierdo, como diestro, como lateral derecho, Paul Aguilar, el mexicano, 131 en global. Michael Arnart, 65 izquierdo, 130 de la historia, Michael Tarnat. 65 diestro de la historia, Enrique Wolf, Kike Wolf, el 129 en global. Un jugador muy fluido en su fútbol, muy alegre, muy vistoso. Vistoso también Rodolfo Martín Arruabarrena, el 64 izquierdo de la historia, el 128 en total, el 128. 127 para Miguel Chendo, 64 como diestro, como lateral derecho o carrilero. Miguel Orlán Chendo, 64 en la derecha. Julio Jorge Olarticoechea, este argentino con un apellido vasco. Julio Jorge Olarticoechea, excelentísimo, duro, potente, firme. Olarticoechea, 63 izquierdo, 126 de la historia. Y Atilio Ancheta, el 63 derecho de la historia, también un buen carrilero. Atilio Ancheta. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, puedo entrar en detalle de todos y cada uno, pero imagínense, son 135. Y bastantes, no sé si mucho, pero bastantes han quedado fuera y no han entrado por poco. ¿Por qué? Bueno, también he de explicar por qué, ¿no? ¿Cómo que los comparo? ¿Cómo lo hago? Esto es importantísimo. Seguimos. Es decir, no están aquí así porque sí. Piensen un poco, comparen y deben darse cuenta de que esta gente tiene una cantidad importante, siempre lo digo, cantidad de partidos a alto nivel, grandes ligas, grandes copas, o sea, copas de selecciones y grandes copas de equipos, grandes duelos y por lo tanto grandes duelos individuales, si son colectivos también individuales, gran cantidad. ¿Y cómo eran sus habilidades físicas? Impresionante. Y sí, parece mentira, pero los he visto a todos jugar, a todos los he visto jugar y me ha costado muchísimo. Alguno era extremadamente difícil. Pero bueno, seguimos. 62, izquierdo de la historia, Jean Bossellur, con ese nombre y apellido, pero este chileno, 62 de la historia, 124 total. Shea Anthony Brennan, otro mítico jugador, impresionante jugador.
en la liga inglesa, en la liga británica. Este jugador británico impresionante, fuerte, de un gran impulso físico, de vaivén continuo. Georg Henrich, alemán, 61, izquierdo de la historia, 122 global. Salvador Carmona, excelentísimo Carmona, no llega a la locura, pero juega de una manera arrebatadora, impresionante, un gran dominio del control también. Salvador Carmona, 61, derecho de la historia, 121 global. Tony Dunn, este irlandés, 60 izquierdo de la historia, 120 global de la historia. Y por supuesto, Neliño, Manuel Resender Neliño, 60, lateral derecho de la historia, 119 global. Impresionante Neliño. Hakan Balta, 59 como izquierdo, como lateral o carrilero izquierdo. Hakan Balta, el turco, 118 en global. Jorginho de Amorim, Jorge de Amorim, 59, derecho, carrilero, casi más carrilero que lateral de la historia, y 117 en global. Cristian Tigue, 58, izquierdo de la historia, 116 global. Billy Sañol, el 58 como lateral derecho y 115 en global. Todos han tenido oportunidades en sus selecciones y lo han demostrado. Unos pocos, otros muchos, y otros han triunfado más en su selección que en sus equipos, y otros no han estado en superligas, pero aún así son potentísimos, ¿verdad? Y me gustaría entrar en detalle, quizás ahora más adelante entre en detalle de cómo son cada uno. Tampoco quiero alargar demasiado, porque quiero hacer un vídeo, y no dos vídeos, de todos y cada uno de los que están acá. Tenemos 57, lateral izquierdo, Juan Pablo Sorín, 114 global. Luis Ubiña, 57, lateral derecho de la historia. Yo hablo así, apasionada, divertida, de una forma divertida, con toda esta locura, pero a la hora de trabajar es duro, lento el proceso. Ahora me lo tomo con esta diversión, con esta pasión, pero la comparativa es dificilísima. Intento ser justo, veo a las personas tal como son, con sus habilidades, independientemente de fanatismo, bandera o ideología, solo por diversión y para el fútbol. Y veo su globalidad de cantidad de grandes partidos y por supuesto sus habilidades individuales, porque un defensa es defensa, no se olviden, es defensa. Principalmente, aunque el lateral nos aporta el primer juego global de equipo, porque es el que nos da más opciones a la hora de salir. Claro, también mediocentros, igual largo y extremos, pero es un gran foco de juego en la iniciativa, aunque sea como segundo hombre. Bueno, 56, Celestín Babayaro, nigeriano, 56 de la historia, 112 global. José María Albert Rodríguez, 56, lateral derecho de la historia, el 111 en global. Y el 110 en global, Vincent Philippe Candela, variable, jugador que podía estar en ambas bandas. Alegría con y sin balón nos aportaba, pues María, Candela, eran determinantes, ¿vale? Danilo Luiz, sí señores, Danilo Luiz da Silva, jugador actual, ya lo tenemos aquí en la actualidad jugando, ¿vale? Hay jugadores que Danilo, Cuadrado, pues que están en la historia, que pueden mejorar y subir. Danilo, 2 veces campeón. Y tengan en cuenta una cosa, ¿cuántos jugadores conocen ustedes y cuántos hay en la historia que hayan ganado Libertadores y Champions, verdad? Pues Danilo, uno de ellos, busquen más, a ver si los hay. Danilo Luiz da Silva, 55 como lateral carrilero derecho de la historia y ambilateral, 109 global, 108 global, Alberto Tarantini, cómo no, jugador que sabía hacer de todo.
de todo, global, asociativamente, en 3-4 pases, en apoyo, en cobertura, purísimo también, ¿vale? De buen remate, de agilidad, agilidad la que tenía también Jeremy Engital, 54, lateral derecho de la historia, 107 global y 106 global, Hilario da Conceição, portugués. Un gustazo de jugador que ha quedado también en el olvido. Y en el olvido de tanta gente genial, ¿verdad? A usted no le gustaría quedar en el olvido, seguramente. Le gustaría demostrar sus habilidades y que alguien las recuerde. Y esto es por amor a usted, amor al fútbol. Esta obra es por amor al fútbol, por amor a todos, a todos y a cada uno de ellos. ¿Vale? Porque hay que ser justo para que mañana, cuando uno haga su trabajo, tenga su lugar respetable. Hilario da Conceição, 53 de la historia como lateral izquierdo, y Juan Cuadrado, lateral, bueno, derecho, que puede ser izquierdo, 53 de la historia, 105 ya en la historia. Hay jugadores que juegan mucho con su selección, bastante con sus equipos de alto nivel. A veces en la temporada no juegan tanto, pero a la larga son incombustibles. Parece que no terminarán nunca, ¿verdad? Bueno, tenemos más laterales por aquí, por acá. Con el 52, lateral izquierdo, Branislav Cebek. 104 global. No entro en detalle porque hay mucho. Pero en los primeros puestos, en los últimos puestos, puede haber relatividad, pero no la hay, porque he intentado hacer un baremo y ser justo con cada uno, habilidad, cantidad de grandes partidos, y si además le añadimos grandes títulos, a los grandes títulos le doy un porcentaje de valor más importante que eleva sus capacidades que otra cosa, ¿vale? Bueno, Branco Cebek, poderoso, contragolpeador, de toque, fuerte. Ricardo Osorio, apasionante, fuerte también, gran lateral. 52 derecho de la historia, 103 global. Rafael Gordillo Vázquez, 51 izquierdo de la historia, puesto 51, 102 global. Y el 101, número bendito para Hugo Benjamín Ibarra, entró en la historia como central, sí, central y lateral, pocos, pero algunos los hay. Ya veremos. Hugo Benjamín Ibarra, un encanto de jugador, fino con balón, pero brusco sin él, pero concentrado sin errores. Omar Gaetano, leyenda también. Omar Gaetano Otero, que será el 50 ya izquierdo de la historia. Posición global 100. Posición 99 para Thomas Berthold. 50 como lateral derecho de la historia. El 99 de la historia. Tommy Gemel, futbolista que veríamos. ¿Qué pasa? Que claro, Tommy Gemel tuvo 2 años espléndidos en Inglaterra, pero tuvo muchos años geniales en Escocia, ¿vale? Thomas Berthold, un gran lateral y central alemán. Pachín, bueno, llegamos a un punto importante donde los 100 primeros cada vez son mejores. Pachín dejó una huella importante en un equipo como el Real Madrid. Casi entró en la selección, apenas jugó, pero en aquel Real Madrid, en aquella Europa de aquellos años, él era muy dominante, era poderoso físicamente, en la concentración, en la coordinación, en el remate, en el despeje. Tommy Gemel era también poderoso, era de gran aceleración, de gran atención, y este futbolista escocés, que bueno, jugó en Inglaterra sí, pero más en el Celtic, este mito, era difícil en el 1 contra 1 si no eras muy rápido. Lo mismo sucede con Yotu Nagatomo, 48 de la historia.
izquierdo, 48 izquierdo y 96 en general. Mauricio Isla, Mauricio Aníbal Isla, 48, lateral o carrilero. Pero claro, Mauricio Isla, ¿qué pasa? Que combina el medio campo, el interior, jugar de interior ala, y también de medio centro con el lateral. Pero claro, juega muchísimo con la selección. Juegan buenos equipos de América, sí, juegan en buenos equipos de América, de Sudamérica. Yotun Nakatomo es un mito para el Inter, jugador querido. Juega muchísimo con selección y Mauricio Isla también. Pachín en cambio no, ¿verdad? Bueno, hay jugadores que por algún motivo no llegan a la selección. Miguel y Pachín no, pero en sus ligas son dominantes, son sencillos, son simples, pero son muy fuertes. Más jugadores y más de Escocia. Bueno, seguimos por aquí. Pasamos del 95 global, Mauricio Isla, que tiene una trayectoria impresionante, a Mariño Chagas, alguien muy especial. Un jugador que se incorporaba, que dejaba pasillos en sus incorporaciones, pero un jugador impresionante. Mariño Chagas da gusto verlo jugar como defensa, pero como principal atacante también. Es un buen contragolpeador, un buen jugador asociativo. Y Alf Ramsey también, un jugador muy asociativo, con mucha personalidad, con buena comunicación, con buena técnica y potente. El pase del centro, potente, era también Erika Vidal, sin balón. Y bueno, Mariño Chagas, 47 izquierdo de la historia, 94 global. Alf Ramsey, 47 como lateral derecho de la historia, 93 en su posición global. Erika Vidal, que no tiene tanta cantidad de grandes partidos como otros, y por eso no está mejor, pero sí en cambio en habilidades sin balón y con balón es muy bueno, un nivel muy alto con y sin balón para el robo desde el suelo, por arriba, por el remate, para el control, para el amago, para las incorporaciones, pero no llega a destacar ni tampoco la selección ni el equipo, le cuesta todo, ¿no? 46 izquierdo de la historia. Herbert Edgar, este mítico jugador alemán de una Alemania que fue campeona del mundo, un jugador muy dominante, ojo, muy fuerte y muy rápido, Herbert Edgar. 46 como lateral derecho, carrilero de la historia, 91 global. Oscar Cacho Malvernat, 45 izquierdo de la historia, 90 global. Era un gran lateral izquierdo, pero también a veces derecho. George Reginald Cohen, 45, lateral carrilero izquierdo de la historia. Bueno, para el Fulham, único, querido, apreciado, amado. Es el 89 de la historia. Un jugador elegante en el control. Brusco, algo bruto, en la carga defensiva. Bueno, sí. Resistente durante el partido y en la historia. Ha jugado muchísimo. Y mucho ha jugado Mario Pérez Pichojos. Mario Pérez Guadarrama, que será el 44 izquierdo de la historia, el 88 en global. Un jugador que parecía insuperable en la marca, en el marcaje. Sí, Malvernat también. Ha aportado mucho ataque, pero era muy buen marcador. Erika Vidal también, pero Mario Pérez Guadarrama Pichojos. Este jugador mexicano, un hito, un mito. 44 izquierdo, el 44 derecho de la historia, el 44 José Leandro da Sousa. Grande. El 87 de la historia, Arturo Vázquez Ayala, perdón. Unam, jugó en el Unam Pumas, es un gran jugador mexicano, en Guadalajara, Atalante, Arturo Vázquez Ayala, 43 izquierdo de la historia, 86 global. 43 derecho de la historia, el escocés
de jugador de Escocia y del Celtic. Danny McRae, que teníamos por aquí a Tommy Gamer, pues bueno, tenemos a Danny McRae, derecho. Vaya dupla. ¿Qué más? Es que hay tanto. Vamos a ver por acá. ...84 de la historia y 42 como lateral derecho. Eric Keret, muchos años jugando, muchísimos. Muy buen nivel, una liga buena, una selección buena, muchos años. Bueno, tiene unas habilidades sin balón para incorporarse al ataque, para incorporarse al área propia, para hacer coberturas, unas habilidades muy buenas. Alexander Kolarov. Este será el 42, izquierdo de la historia, 83 global. Y 82 global, Juan Hernández Ramírez. Un gran lateral mexicano. 41 como lateral derecho. 41 como lateral o carrilero izquierdo, John Gray. El 81 de la historia. Juan Cruz Sol. Bueno, es que hay tantos jugadores que no han podido ser valorados. No digo premiados, porque tampoco que sea un premio el que se les dé, ya se lo dan sus aficiones, sus regiones, sus zonas, su lugar en el que habitan y cohabitan, donde la gente pues le muestra su afecto a él y a su entorno, a su familia, pero sí que el mundo del fútbol tiene que darle su lugar a cada uno, ¿no? Pues imagínense, aquí estamos con Juan Cruz Sol, John Gray, Juan Hernández Ramírez, de mexicano, jugadores que pasarían desapercibidos para una lista normal, pero no es así, porque han jugado mucho, muy bien, han competido de verdad y da gusto verlos jugar. Jugadores de buen control a pesar de la época. Cuando me refiero a época me refiero a los campos, circunstancias que tenemos, la dureza. Y jugadores que no eran ni agresivos siquiera, ya no le digo violentos, pero sí fuertes, muy pesados en la carga, en el 1 contra 1, en la marca. Bueno, Juan Cruzol y Sacio Calleja. Juan Cruzol, pues, claro, muy conocido en Valencia, y Sacio Calleja en el Atlético de Madrid, por supuesto. Será el 40 de la historia y da un gustazo verlos jugar, de verdad. 79 global. Claro, pero seguimos con jugadores como Paul Rennie, que la cantidad de partidos es enorme. Cuidado con este jugador, porque era un jugador de raza mixta, casi negro, moreno, bueno, casi. Y era un jugador especial para su época, en la liga en la que jugaba o en la selección, claro. 39 como lateral carrilero derecho, 78 global, 77, pues Mikel Soler, que era bueno, no solo tiene cantidad, es que era muy bueno, con y sin balón, y asociativamente también. Angelo Anquiletti, que apenas pudo jugar con la selección, pero que era impresionante, sus cabalgadas hacia los lados, por la coordinación, por la amplitud hacia adelante, hacia atrás, y el buen toque que tenía, era fuerte. Angelo Anquiletti, 38, derecho de la historia, 76 global, 75 global para Ramón Wilson, realmente su nombre era Ramón Wilson, 38 izquierdo de la historia. Algunos de ellos, bueno, claro, tienen su especialidad. Hay jugadores globales, asociativos, como Gordillo, Agatón, y jugadores que tienen centro, tiro, pase largo. Pues así como Kolarov, Eric Keret, Cristian Ziege, que tienen un gran pase, centro, mediano, largo, ¿no? Otros tienen gol incluso. Y yo voy tomando nota y dándome cuenta de todo y dándole valor, porque claro, la cantidad de grandes partidos
Está la global, está la específica, la cantidad de partidos específicos grande, está las habilidades con y sin balón, está la personalidad, la psicología, la psicoastrología, bueno, y qué hacen con el balón, ¿no? Y si alguno tiene más gol, menos, si cometen muchos fallos, bueno. Y voy tomando en cuenta todo para colocarlos en la lista. Y no es fácil, se tardan meses. Bueno, si no meses, desde luego, sí, meses, semanas. Lo que pasa es que tengo ya una lista de tantos jugadores, sean de cualquier puesto, central, lateral, que claro, me los voy encontrando de poquito a poquito a todos. Tenemos a Cuadrado, que sigue jugando ahí. Bueno, vamos por el 74, que sí, Kyle Walker. En Cuadrado, pues mira, le pongo la flechita porque siguen jugando. He tenido en cuenta que algo más van a seguir jugando. Los he colocado realmente eficiente y eficazmente porque han rendido durante muchos años. 10, 12, 13, 14, altísimo nivel, grandes partidos. Cada temporada jugaban 10, 12, 13, 15, 20 partidos durísimos. Eso es importante. Pero también digo, bueno, este hombre le quedará 1, 2, 3 temporadas. Pues ahí está, Kyle Walker, 37, derecho de la historia, 74 ya, global. Y global, el 73 para José Antonio Arias Mújica, nuestro querido jugador de Chile. Y para mis hermanos de Chile, José Antonio Arias. Aquí teníamos a Bosellur, pues aquí tenemos a Arias. 73 de la historia, 72 para Gary Oliver Kelly. Uf, qué jugador, divertidísimo verlo jugar. Se apasiona locamente por el fútbol. Y así Gio Van Brojo, también 36, pero izquierdo de la historia, 71 global. 70 global para Paulo Roberto Curtis, que será el 35 como derecho de la historia. 35 izquierdo para Kenny Samson, 69 global de la historia. Nacho Flores. Ignacio Flores Ocaranza, 68 de la historia, 34 global. Un jugador casi impasable, ¿verdad? Y casi impasable Kenny Samson y Felipe Luis. Felipe Luis, que será el 34 izquierdo de la historia, 67 global. El 67 mejor de la historia. Fíjense, y Paul Parker, perdón. Paul Parker, el 33 de la historia, derecho, 66 global. Terry Cooper, 33 izquierdo, 65 global. Paul Parker, Felipe Luis, Nacho Flores, Kenny Samson. Estos 5 de aquí eran, si se lo proponían, coordinados, inteligentes, bien posicionados, bien duros para meter el cuerpo, bien rápidos, con gran aceleración, difíciles de pasar. Cosa importante, como lateral, que nos da el primer contragolpe, la primera posesión, nos ayuda a hacer de segundo hombre con el tercer hombre, nos da mucho juego, nos da centro, pero sobre todo son grandes defensas. Durísimo, Terry Cooper, resistente en el partido, resistente en el tiempo. ¿Qué más tenemos por acá? Pues tenemos el 64, Sergio Ramos. Sí, claro, aquí tenemos un problema. Una discusión global, una discusión muy interna de que hay jugadores que han hecho el 2/3 o el 70% de su carrera como, por ejemplo, central. Y lateral, pues 1/3. Claro, ¿qué hacemos? Tenemos que valorar que era muy buen lateral, pasó a ser central. Entonces lo convalidamos, lo equiparamos a otro, pero realmente no ha jugado. Así que como realmente no ha jugado, pero era muy bueno, pues el 32 de la historia para Sergio Ramos. ¿Vale? Y así tenemos a Turán. 32 de la historia como derecho, lateral derecho. Y número 2 como central de la historia. Porque yo lo sumo y lo resto todo lo que va haciendo durante un año de temporada
Y Ramos, entre sus aciertos, sus fallos, su fútbol ofensivo y defensivo, como central es el 2 de la historia y el 32 como lateral. 64 global y 63 global, John Arne 32 izquierdo. Thuram, como decía, el mejor defensa central de la historia, y no hay duda de eso. No tengo duda porque un defensa, todos están aquí. Cuanto más atrás juegas, más importante es tu capacidad defensiva. Y en este caso, regatearle, rematar delante de él, dejar un espacio abierto y que entre un jugador, pues los que menos fallos cometen, los más difíciles, son estos, como laterales y como centrales, y como central Thuram es el mejor, porque es el más difícil. Sergio Ramos también, y nos aporta gol. Thuram, 31, lateral derecho de la historia, 62 global, 61 Silvio Marzolini, completísimo jugador. No compitió tanto, ya sé que la Argentina compitió en la liga, pero le falta cantidad de grandes partidos todavía. Y ahora sí lo tenemos el 31, un espectáculo de jugador, en el remate, en el control, en la incorporación. No era de lo más agresivo ni de lo más ágil defendiendo, y era bastante. Bueno, Silvio Marzolini, Rafinha. Rafinha sí que era espectacular, incluso lo es jugando. Rafinha, Marcio Rafael, 30 derecho de la historia, 60 global. Muy ágil, muy potente. O sea, muy ágil y muy potente para llevarse el balón, y muy ágil y muy potente para golpear el balón rápido y cortarlo. Ha jugado muchísimo, ha ganado muchos títulos. Claro, también una cosa, no solo la habilidad, a la habilidad hay que añadirle títulos, la cantidad de partidos en élite, cantidad de partidos duros. Pues bueno, Rafinha está ahí. Fabio Grosso, el 30, izquierdo de la historia, 59 global. Grande, ¿verdad? Cuidado, Ivanovic, que podía ser central y lateral. Muy buen central, pero más lateral, más imponente en el lateral, carrilero. Ivanovic, que ha jugado muchísimo en los partidos de élite, muchísimos. Partidos de equipos importantes, potentes, rivales habilidosos, ágiles, que se enfrentan a esta gente, porque esta gente se tiene que enfrentar a equipos que están en plena forma en esta temporada. Jugadores que están en plena forma, que tienen algo especial, individualmente sobre todo y asociativamente también, o global. Ivanovic era muy fuerte. Frank Tierney era muy difícil también de irse de él. El 29 izquierdo de la historia es el 57 global. Michael Douglas, 28 como lateral carrilero derecho, 56 global. José Villegas, el jamaicón, y aquí pasamos a Maicón, coincidencia. El jamaicón, el síndrome del jamaicón, siempre fue tan difícil, pero no era el más habilidoso en su coordinación, pero era difícil. Era un jugador que si le provocabas era peligroso, como Michael, como Frank Gregg. Era duro, ¿no? Tenía una gran agilidad. 55 de la historia global. Y yo les pido perdón si me equivoco en esta explicación y conversación, pero más importante es el trabajo, más importante es que usted revise, organice sus ideas, reflexione y diga, ese trabajo es enorme. Con eso me es suficiente, porque me ha resultado muy difícil. Y explicarlo ya no es tan importante como el trabajo en sí. Sigamos, concentrémonos. Tenemos el 54 a Lee Dixon, 27 como lateral derecho de la historia. Gianluca Pesotto, 27 lateral carrilero izquierdo de la historia. 53 global. Y bueno, ahora hablo de cada uno un poquito. Gerard Jambion, 26 como lateral derecho, izquierdo. Este es que era fluido, cambiaba de posición hasta el mismo partido.
David Alaba, 26 de izquierda. Y sigue jugando. 51 de la historia. ¿Qué pasa? Que gana tantos títulos, por ejemplo, este hombre. Y este campeón también gana. Y Pesoto, pero Alaba, es que es bestial. Tiene suerte, claro. ¿Qué pasa? Me dices, oye, ¿le das un plus a los títulos? Claro. Le puedo dar un punto, dos, tres. Depende de qué título y qué equipos estés. Qué equipos o qué equipo estés. Pero multiplico el título por la habilidad y el equipo en el que estés. Es decir, oye, no es lo mismo estar en un equipo que en otro. Y esto es así de sencillo. Aquí hay gente, jugadores que juegan en Liga Brasileña, donde todo el nivel es parecido. No estoy en el mejor o segundo mejor, y aún así soy dominante, incluso gano un título, porque tiene un valor enorme, ¿no? Claro, Alaba gana muchos títulos. Champion gana títulos, muchos. Pesoto también, pero no puede destacar en la selección. Pero era un jugador excesivo, autoexigente, vehemente, pesado. Y Champion también, y Alaba, y Jimmy Arfield. 50 global de la historia para Jimmy Arfield, 25 izquierdo. 25 de... No, Jimmy Arfield 25 derecho, 25 carrilero también. Y 25 izquierdo, Maxwell. Es que Maxwell tiene un récord de títulos impresionante. Es que ningún jugador de todos estos, y algunos de los que quedan, tienen tantos títulos como él. Es brutal. Pero aparte de eso, es que es bueno como defensa, es bueno asociativamente, es bueno en el ataque, es bueno robando balones, tocando, colocándose, organizando, cubriendo el balón. Era buenísimo. Y Luis Eizaguirre, el 24, era muy listo, muy valiente, protegiendo el balón, muy rápido, sin balón y con balón, y un prodigio ofreciendo ataque. Y empezamos ya con los grandes, con los jugadores grandes, con eso que nos gusta, con eso que nos apasiona, que nos vuelven locos. Luis Eizaguirre, Maxwell y Ruud Krol. Un jugador que tengo en la lista como mejor central, quiero recordar el 11, porque juega mucho de central, lateral, central. Defensa de 3 está como central, lateral. Defensa de 4 está central y está lateral. Es difícil catalogarlo. Y es el 47 global y 24 izquierdo de la historia, pero 47 global. 23 es Zabaleta, 46 de la historia global, 45 global Carboni y 23 izquierdo Carboni. Krol es brutal. Intento que cada uno de los que están aquí sean principalmente laterales o carrileros. Carboni, esa es su función. Krol, central, lateral. Y están aquí, ¿verdad? Vale. Intento convalidar. Pero Krol es brillantísimo como central, es que hay poquísimos. Yo no he visto cosas igual en mi vida. Cada partido es un espectáculo de jugador. Para robar, quitar, tirarse, pero sobre todo para incorporarse. Impresionante. Zabaleta también, es dificilísimo de irse de él. Rematar. Carboni, que insiste tanto, claro. Este tiene la virtud de ser un trabajador enorme. Y de seguir en el tiempo, y seguir. Y era un apasionado, amaba lo que hacía. Por cierto, tanto estos jugadores como los que ahora vienen, los tengo en los mejores equipos de la historia. Ideal histórico, balón de oro histórico, pues lo tengo. Lo hemos hecho. Lo tenéis ahí para disfrutar en Total Fútbol. El equipo ideal 24, 23, así. El 1, por supuesto, todos los 24. Y entro en detalle de todos y cada uno de esos jugadores, cómo son, ¿vale? Ahí sí entro en detalle, bien. Y explicando cositas especiales de cada uno. Bueno, vamos al gordo. Vamos a ver. Aquí tenemos el 22 de la historia, Albert Ferrer. 44 global de la historia, Albert Ferrer.
43, Stuart Pearce. 22 izquierdo de la historia. Como ya tengo otros vídeos donde explico cómo es y cómo son pues este jugador y todos, pues ahí lo podéis ver y disfrutar. Y entro en detalle. ¿Y por qué están aquí? Anglomal 21 derecho, 42 global. Joan Capdevila. Juan, el jefe de la villa. El 21 de izquierda, 41 global de la historia. Michel Salgado, 20 como lateral derecho de la historia. Michel Salgado. Dennis Irving. Dennis Irving, 20 izquierdo de la historia, 39 global. José Nazasi, 19 de la historia, derecho, 38 global. 37 global, Sergi Barjuan, 19 como lateral izquierdo. Puesto 18 para Burnich, 36 global. Y Ashley Cole, 18, lateral, carrilero izquierdo, 35 global. Quizás cuando termine puedo repasar cómo es cada uno. Nos aportan mucho ofensivamente. Algunos más emocionales, interpretativos del fútbol, interpretan bien, conocen bien el fútbol, se adaptan, armonizan, ¿vale? Como Lomar, Ferrer, que se adaptan a la pasión del fútbol. Otros más autoexigentes, críticos, aislados, más fuertes. Capdevila, Irving, Tarcisio Burnich, Ashley Cole también, que son autoexigentes, que no se permiten fallos, que son realmente defensivos, pero que tienen una gran potencia y coordinación, potencia para el pase y para la aceleración. Y Anglomar es consistente, de verdad es muy diferente a todos. Ni a día de hoy que se trabaja el físico se puede comparar a Anglomar a lo que ha existido en la historia y existe, porque era dominantísimo. Y Stuart Pearce también. ¿Qué pasa? Stuart Pearce es confiado. José Nazasi, lo poco que hay de información sobre él, que uno puede estudiar y ver, era un jugador firme, confiado, seguro, pero era peligroso, era explosivo, arrasaba, una personalidad explosiva. Ashley Cole es metódico, elegantísimo, como Tarcisio Burnich. Elegantísimo para cortar y para poner, claro, quiero decir, para cortar y para poner el balón. 17, lateral derecho de la historia, 34, Manuel Amorós. 17, lateral izquierdo, y 33 de la historia, Patrice Ebrard. 32 de la historia, Cristian Panucci. 16 como lateral derecho, carrilero, claro. Alan Kennedy, 16 como lateral izquierdo y 31 de la historia. 30 de la historia, Viv Anderson, 15 como lateral derecho de la historia y 15 Leo Gildo Jr. 14 para Michael Reisinger, lateral derecho y carrilero derecho. 28 de la historia, 27 de la historia, Vicente Lizarazu como el 14 izquierdo. Giuseppe Bergomi, 13, lateral carrilero de la historia, 26. Histórico. Bergomi empezó tan joven, terminó tan tarde, ¿verdad? Andrea Breme, 13, como lateral izquierdo de la historia, 25, 25 global. Wow. Entramos ya en grandísimos futbolistas. Daniel Carvajal, 24, sí, 24 de la historia y 12 como lateral derecho. Sigue ahí, sigue jugando. Así que, bueno, se supone, calculo que a lo más jugará, puede estar un poquito más atrás, pero sigue jugando. Y Jordi Alba, 12 como lateral izquierdo de la historia, 23 global de la historia. ¿Qué pasa? Que lo individual hay que ajustarlo al poder y la impresión de lo que gana en títulos y de a quién se enfrenta, es decir, grandes partidos
en grandes ligas, copas, de clubs, torneos de club y de selección. Entonces tenemos a Viv Anderson. Es que es un prodigio. Ese jugador es único, un adelantado a su tiempo, como era Leovigildo Jr. Jugar en la selección inglesa siendo negro, marrón, lo que sea, moreno, como ustedes quieran llamarlo, pero él estaba ahí ya. Alan Kennedy, un prodigio, pero no llegó a jugar tanto con la selección, pues yo sé. Junior, nos aporta y nos da mucho ataque y mucha defensa. Reisiger, dificilísimo de irse de él, difícil de aguantarlo también o de contenerlo en el ataque contra golpe. Lizarazu, Bergomi, mitos, tenemos mitos, unos por su personalidad, por su liderato, por su conversación en el campo, otros por el gol, por el tiro a balón parado, otros que son introvertidos, mecánicos, exhaustivos, autoexigentes, otros elegantes en el control, que se divierten con el balón y son laterales. Creo que tienen gran pase y gran tiro, ¿verdad? Otros son rematadores, de cabeza. A algunos simplemente les gusta el amago e incorporarse al ataque. Son velocísimos, fortísimos. Vamos a seguir con la lista. El 11 como lateral derecho de la historia, Gary Neville, y 22 global de la historia, Gary Neville. El 11 como lateral carrilero izquierdo de la historia, José Antonio Camacho. José Antonio Camacho. El 21 de la historia, ojo, el 21, el 20 para Rafael Lesmes. Vaya, hay jugadores que se olvidan, ¿verdad? Gianluca Zambrotta, el 10 el izquierdo, y Rafa Lesmes, el 10 derecho de la historia, el 20 mejor lateral y el 19 mejor. Y el 18 para Carlos Alberto, 9 como lateral derecho de la historia. Karl-Heinz Schnellinger, sé lo que están pensando, Carlos Alberto, no se dejen llevar por fanatismo del momento, del lugar, de las circunstancias. Todo el mundo tiene su lugar y su sitio, y si lo comparas con otros, pues somos lo que somos, hemos hecho lo que hemos hecho y se debe ver reflejado aquí, en esta lista, ¿verdad? Con Total Fútbol, con Teos y más, ¿no? Claro que sí. Y perdonen mis errores, o si cometo alguna torpeza, pero esto es así. Karl-Heinz Schnellinger, el 9 como lateral izquierdo de la historia, el 17 global. Estamos ya con los grandes genios, los tops, pero todos son muy buenos. El 16 de la historia para Manfred Kalf, es el 8 como lateral derecho, y el 8 como lateral izquierdo, carrilero, incluso medio centro, Philip Lahm, el 15 de la historia, que gran lugar, Phil Neal, de Philip a Phil Neal, el 7 como lateral derecho de la historia, el 14 global, y el 13 global para Marcelo Vieira, será el 7º mejor, 7 izquierdo de la historia, Marcelo Vieira. Vin Surbier, el 6º. Posición número 6 para Surbier, con mejor lateral derecho, y el 12 global. Adelantado su tiempo, sí. Antonio Cabrini, completísimo. Casi no tiene defectos. El 6º, posición número 6 para Cabrini, izquierdo, y el 11 ya de la historia. ¡Wow! Impresionante. ¿Queréis detalles? ¿Queréis saber? Pues mira. Rafa Lesmes era impresionante y ha quedado en la historia olvidado. Aceleración, coordinación, recuperación del espacio. Camacho y Gary Neville también recuperan espacio, pero Rafa Lesmes, lo poco o bastante que hablan de él y lo bastante que he visto, su psicología, su forma de ser, su trato del balón, recuperaba los espacios, se incorporaba bien, inteligentísimo, fuerte. Hombre, aquí hay gente que se incorpora mucho al ataque, pero este era muy autoexigente, se incorporaba poco pero recuperaba muy rápido.
Philip Lahm también, Phil Neal, el estilo de Rafa Lesmes. Claro que hay gente que juega en defensa de 3, por la época, y lo consideramos central, lateral, luego juega en defensa de 4, incluso en el 3-2-5 se incorpora. En la defensa de 4, claro, Rafa Lesmes. Zambrota juega en ambos laterales, Carlos Alberto es un gran lateral, pero no nos pueden decir que sea uno de los 4-3 o el mejor de la historia. Pues no, no. Porque hay que jugar grandes partidos durante muchos años, mantener esa constancia. Y ofensivamente era bueno, claro que era bueno. Y defensivamente era bueno. Pero, como ustedes verán, de verdad, no tiene la calidad defensiva que tienen otros que están aquí, que es lo principal, ni tampoco ofensiva. Y Snellinger compite más, hay que competir por grandes títulos, muchos partidos. Manfred Karl, un especialista del centro, Philip Lahm del pase del centro, Phil Neal del pase corto, de no cometer fallos, así como Nacho Flores, como jugadores que no quieren cometer fallos, Irving. Pues Phil Neal era un especialista, un gran defensor y un gran jugador que competía por títulos. En cambio, Marcelo Bielsa pues es diferente, totalmente diferente. Y vamos a los 10 mejores de la historia. Pues ahí los tienen, los 10 mejores de la historia. ¿Quiénes son? Voy porque están aquí, claro. Sin ninguna duda, los 10 mejores son: quinto mejor lateral derecho de la historia, Javier Zanetti, el 10 de la historia. El 9 de la historia, Nilton Santos. Posición número 5 como lateral carrilero izquierdo. Lateral carrilero derecho, Bertie Box. El 8 de la historia. Y el 7 para Paolo Maldini, cuarto mejor lateral izquierdo de la historia. Sí. Y Dani Alves, el sexto global de la historia, tercero como lateral derecho. Sí. Y Briegel, tras Dani Alves, Briegel, Hans Peter Briegel. Tercer mejor lateral izquierdo de la historia y quinto mejor lateral. Lo de lateral carrilero ya se le queda hasta corto, porque era hasta delantero. Qué grande era. Yalma Santos. Muy eficiente en defensa. Completo en la contra también, y en el juego asociativo. Segundo mejor lateral derecho de la historia, claro, de Brasil también. Yalma Santos, el cuarto mejor de la historia. El tercero mejor de la historia para Giacinto Facchetti como segundo izquierdo de la historia. Segundo mejor izquierdo de la historia. Tercero en el global. En la posición número 2 y mejor lateral derecho, carrilero, Marcos Cafú. Cafú, el número 2 de la historia. Y el número 1, Roberto Carlos. Roberto Carlos, primer lateral izquierdo de la historia y primer lateral de la historia global. De todos los que hay aquí, son 136, pero él es el mejor. Piensen un poquito, dense en cuenta de quiénes son. Ahí lo tienen, Roberto Carlos. ¿Y por qué está ahí? ¿Por qué es tan bueno? Pues Roberto Carlos sabe defender, no hay duda. ¿Y quién se atreve a decir él, como defensor, tenía las virtudes enormes, pero quién se atreve a decir que era malo? Y ninguno de los que están aquí era malo como defensa. Son laterales, carrileros, pero son muy buenos defendiendo. Tiene una brutalidad, una aceleración, un atrevimiento, una agresividad que roza ahí el límite de lo peligroso y lo arriesgado. Está ahí en un borde, ¿sabes? Y dice, hostia, que va a cometer un error. Dios, pero no, es valientísimo, es rapidísimo. Él se la juega subiendo, se la juega apoyando. También te hace buenas coberturas, pero se tira al suelo, tiene una gran aceleración para incorporarse como para estar atrás. Y eso lo tenía Roberto Carlos y se arriesga, tiene agilidad para robar el balón, para atraparlo. Marcos Cafú,
Facchetti, ágil, elástico, potente, veloz. Jacinto, Chalma Santos, cabezón, firme, fuerte, constante, de un gran dominio, un jugador, un pilar para sus equipos, jugador dominante, de gran fuerza y fortaleza, mental y física, porque empezaba por la mente, no por el físico, porque era un jugador muy autoexigente para él y para los demás. Era fuerte, de verdad, era firme en el control, protegía muy bien el balón, se incorporaba muy rápido, se incorporaba con gran fuerza, con gran determinación, con gran coraje, ponía los balones, con gran coraje lo protegía dentro y al borde del área. Era muy dominante. Yalma Santos, y Briegel ya excede la dominancia, porque es capaz de hacerte, bueno, Briegel y Dani Alves, en la primera parte pueden llegar a dar 3 asistencias, 3 tiros a puerta, y un lateral, Maldini también, pero este menos. Que también tiene un gran pase, señor. Que también tiene un gran control, por supuesto. Un gran marcador, también lo era. Marcador aún mejor es Vertibox. Pero Maldini no es tan dominante y tan potente como Briegel. No, está un escalón por encima. Y Facchetti también, y Roberto Carlos, que también juega de central. Y son los bien mejores. La enciclopedia andante Nilton Santos. Javier Zanetti era defensa, claro que sí. Hay que ver, señor. Ay Dios, qué potentes jugadores hay aquí. Y la lista al principio son dominantísimos. Y también al final, ¿eh? Oye, físicamente estos jugadores son fuertes, muy fuertes. Mira. La capacidad física, la fuerza para cobrarse una jugada a balón parado era importante. O sea, si se cobraba una jugada a balón parado, te cubrían, te tapaban. También al cubrir el espacio eran importantemente fuertes, de gran aceleración. Fíjense, no son tan diferentes a estos primeros, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que tienen un toque mágico que no tienen los demás. ¿Qué toque mágico? Pues sin balón eran agresivos, eran determinantes para pasar y triangular, consistentes a la hora de tirarse al suelo un poquito más que estos, títulos ganan más, están en ligas o equipos muy competitivos, bastantes o muchos años. Algunos tienen técnica individual con balón espléndida, otros tienen la técnica corta de control, otros son brillantes en el corte y en la incorporación. Es tan variado el estilo de todos y cada uno de ellos. Hay ligas que no son tan valoradas, pero oye, si juego 20 temporadas, 17, 18 en una liga, el otro juega 9 en otra liga, 10, 11, y yo juego 20, ¿qué pasa? ¿Que valen menos mis ligas? Sí, es una liga menos competitiva, es menos habilidoso el rival. Si juego en una temporada y el otro juega en otra liga, en otra temporada, ¿qué pasa? ¿Esta liga es mejor? Pues sí, es así, hay que justificarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque un jugador técnicamente más habilidoso y más peligroso. Y quizá valga el doble estar en esta liga que en la otra liga. Al menos así intento valorarlo yo. Pero siempre hay jugadores especiales, únicos, que durante 1 y 20 temporadas permanecen en ligas medianas, equipos medianos. Bueno, solo he intentado calibrar, cualificar a cada uno y luego calibrar la liga y los partidos importantes que juegan. Y ahí los tienen. 136. The best sides of history. Los mejores laterales o carrileros de la historia. Valoren, juzguen, analicen, pero tanta información de tanta gente, expertos, no me hacen convencerme, no me hacen variar mi opinión, si me han influido todos mucho.
pero ya esta opinión no la puedo prácticamente cambiar, solo puedo cambiar que jugadores de la historia hayan hecho grandes errores y yo no pueda verlos o todavía no lo haya visto, y jugadores que están en activo hagan grandes maravillas y entren en la historia colándose por aquí o ya están en ella y suban sus puestos. Todos cometemos errores, un lateral comete errores, yo en mi conversación cometo errores, tú también, porque la información es tremenda. Fíjense, Eric Gerets, Kolarov, Calleja, Felipe Luis, tantas épocas. Y al final, la consistencia y la constancia deja una huella, como un buen lateral y carrilero de la historia, porque nos aportan defensa y en ataque. Ahí los tienen. 136. Si pueden verlos, si pueden y tienen tiempo, disfruten. Esto solo es una pasión, esto es solo fútbol. No lo mezclen, lo vinculen con ideas, ideologías, perversiones y banderas de ningunos colores, solamente es fútbol. Disfruten, no se vayan a extremismos, protesten, opinen, critiquen, disfruten. Las mejores laterales de la historia, con Teos y Bas, no total fútbol. Es vuestra obra, disfrútenla.